Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy es cómo eliminar tatuajes, ya sean completos o parcialmente, etcétera, etcétera. Y sobre todo os voy a enseñar pues también un método que a mí me gusta bastante, que considero que es un método bastante efectivo para aplicarlo. Entonces, por ejemplo, fijaros que aquí yo tengo una foto donde tiene pues diferentes tatuajes, posiblemente sean pintadas más que tatuajes, posiblemente sea maquillar, pero bueno, es igual, o sea, el caso es que son pinturas como si fuera tatuaje y simplemente pues vamos a tenerlos en cuenta pues como si fuera un tatuaje que al fin y al cabo pues viene siendo lo mismo. Entonces, fijaros que aquí lo que digo, o sea, tengo diferentes como tatuajes en la cara, en el cuello y tal, y aquí en el brazo. Y vamos a suponer, por ejemplo, que quisiéramos eliminar algunos, no todos, y pues aprender a hacerlo. Vale, lo primero que tendríamos que hacer, por supuesto, es duplicar la capa del fondo dos veces. Esto luego ya un poco más adelante veréis por qué la duplicamos dos veces, pero vamos a suponer que queremos eliminar primeramente cosas pequeñitas. Por ejemplo, estos tatuajes de por aquí que tienen, pues, voy a coger esta herramienta, puntitos y demás, incluso estos que son letras o frases, no sé el idioma que es, si es chino, japonés, coreano, perdonadme, pero no tengo ni idea, se podrían eliminar fácilmente. Pero bueno, vamos a meternos directamente con este, por ejemplo, que es grande, que normalmente nos costaría más. Así que voy a enseñaros a eliminar, digamos, cositas primeramente pequeñas y luego vamos a meternos en este de aquí abajo que es un poco más grande para que lo veáis al 100%, pues cómo se podría eliminar a la perfección, ¿vale? Entonces, bueno, primeramente recordar que he habilitado en el canal la opción de miembros para todos aquellos que siempre me preguntáis cómo podéis acceder a la foto con la que yo estoy trabajando para poder practicar con ella, pues que sepáis que simplemente pues accedéis a la zona de miembros y ahí vais a poder acceder a la fotografía, al PSD, pues con todas las capas tal y como la voy a trabajar y tal y como se va a quedar. Luego simplemente podéis eliminar las capas y trabajar con la foto original para practicar. Vale, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vale, correcto. Para, por ejemplo, eliminar cosas pequeñitas, me voy a acercar. Aquí simplemente pues podríamos trabajar con la propia capa de la modelo y con la herramienta parche, por ejemplo, fijaros, o sea, tan sencillo con venirnos al parche, hacemos una selección de la parte que queremos eliminar, lo movemos un poquito hacia coger una muestra y ahí ya, por ejemplo, aquí más o menos, lo tendríamos eliminado. Este puntito, por ejemplo, que quisiéramos eliminarlo, pues más de lo mismo. Lo metemos en una selección y quitamos la selección, o sea, lo movemos y quitamos la selección y ya lo tendríamos eliminado. Y con esto pasaría lo mismo, o sea, son cosas, digamos, fáciles de hacer. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya tenemos algo más grande como puede ser esto? Vale, pues aquí, por ejemplo, es donde vamos a ver, donde tiene la chicha, digamos. Antes, por ejemplo, por supuesto, pues voy a, fijaros, este, por ejemplo, o sea, si yo es relativamente pequeño, si yo lo cojo, por ejemplo, y lo muevo hacia una parte limpia, teniendo en cuenta pues todos los colores de la foto, todos los matices, las luces y demás, fijaros que se queda prácticamente perfecto, quitando, bueno, pues alguna cosita que se nos haya podido quedar, que simplemente fijaros qué forma, de esta forma pues tan fácil la podemos ir solucionando, pues como lo estoy haciendo ahora mismo, esta manchita por ejemplo, buscamos una zona más clara y así sucesivamente pues se la vamos eliminando, por ejemplo pues por aquí, perfecto. Y de esta forma, esta es una manchita un poco más clara, y de esta forma pues se va quedando, pues como digo, básicamente perfecto. Pero aquí tenemos ya una parte, pues como digo, que es más grande. Entonces, aquí digamos que dividiríamos la limpieza o eliminar el tatuaje en dos fases, la fase 1, digamos, y la fase 2, o el nivel 1 y el nivel 2. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estamos limpiando o eliminando con el nivel 1, que es el más fácil. Seguimos con los objetos pequeños. Aquí, por ejemplo, yo tengo una pieza completa, pero tengo dos objetos pequeños, que son este y este. ¿Qué voy a hacer? Voy a aprovechar este sistema y lo voy a eliminar con este sistema. Voy a coger una muestra por aquí, perfecto. Y este, pues también lo voy a eliminar de esta forma. Perfecto. Y aquí cojo una muestra de por aquí, correcto, y ahí ya los tengo eliminados. Bien, pero aquí tengo ya lo que digo, un objeto bastante más grande que me va a costar más trabajo porque no va a ser tan fácil. O sea, si yo, por ejemplo, si yo hago esto, fijaros que aquí seguramente me va a quedar esta mancha y ahí es donde vamos a tener los problemas. Y si lo hiciera, pues con todo completo, moverlo, pues también me pasaría exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Fijaros, lo que voy a hacer es acoplar
todas las capas. Voy a acoplar todas las capas para que ya lo que llevo hecho se quede acoplado en mi capa original y voy a duplicar 2 veces. Bien, en esta capa lo que voy a hacer es voy a crear una separación de frecuencias con estas 2 capas. Entonces, por ejemplo, voy a quitar la vista previa de arriba, me voy a quedar aquí en esta y nos vamos a ir a filtro, desenfoque gaussiano. Vale, ¿cuánto aplicamos desenfoque gaussiano? Pues vamos a ir aplicando desenfoque gaussiano más o menos hasta donde veamos que más o menos se queda limpio, pero yo nunca recomiendo pasar del 9, con lo cual, bueno, le voy a poner un 8. Bien, correcto. Activamos la vista previa de la capa de arriba, seleccionamos la capa de arriba y le vamos a aplicar la imagen como tal. Vamos a imagen, aplicar imagen y simplemente es una separación de frecuencias. Aquí, por ejemplo, donde pone capa de referencia, vamos a coger la 1, que es la que tenemos desenfocada, canales RGB, marcamos la casilla de invertir, modo de fusión, vamos a poner añadir, opacidad 100, escala 2. Y aquí simplemente damos OK. Y esta que se nos queda la pasamos a modo de fusión luz lineal, ¿vale? Entonces, aquí digamos que ya tenemos la frecuencia separada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Empezar a trabajar. Entonces, yo lo que voy a hacer es, por encima de esta capa de la modelo, voy a crear una capa absolutamente nueva, transparente, y en esta capa nueva transparente es donde vamos a trabajar. Voy a coger un pincel normal, con el flujo en torno al 5%, por ejemplo, y la dureza del pincel en 0. Y la opacidad, importante, 100%. O sea, resumiendo, opacidad 100%, dureza 0 y el flujo muy bajito. Yo lo voy a utilizar al 5, pero os recomiendo que vosotros utilicéis pues incluso algo más bajo todavía que el propio 5%. Por ejemplo, pues puede ser un flujo de 2, de 3. Vale, ¿qué voy a hacer aquí? Pues aquí lo que vamos a hacer es empezar a limpiar toda esta parte en cuanto a color, ¿vale? O sea, lo que voy a hacer es empezar a eliminar todo el color de toda esta zona. Fijaros, más o menos voy a coger un pincel un poco grande, voy a coger una muestra de por aquí y voy a empezar a pintar en toda esta zona. Y fijaros que aquí lo que voy a hacer es eliminando poco a poco, voy a ir eliminando poco a poco pues toda la información de color. ¿Por qué? Porque la textura no la voy a tocar porque en realidad estamos en la capa de abajo, con lo cual, pues como la textura está por encima, pues prácticamente no se va a tocar, ¿vale? De hecho, podéis quitar la vista previa de la capa de textura para que veáis bien correctamente qué estáis haciendo. De hecho, yo os lo recomiendo que la quitéis para que veáis cómo va trabajando esto. Entonces, ahora, por ejemplo, cojo una muestra de por aquí y continuamos eliminando. Voy a coger una muestra de por aquí. Esto es cuestión de ir cogiendo muestras de un lado y de otro para ir creando pues ese degradado y que no se noten las manchas de lo que estamos nosotros haciendo. Por eso es importante trabajar con un flujo muy bajito para ir creando pues ese degradado poco a poco y que no se noten pues las manchas, los cortes, por ejemplo, pues como de aquí de la luz a la sombra, etcétera, etcétera. Vale, vamos a pasar por aquí, por ejemplo, perfecto. Esto vamos a eliminarlo, correcto. Voy a eliminar esto y luego ya creamos aquí un degradado. Vale, vamos a coger una muestra de por aquí, eliminamos bien esto, cojo muestra de por aquí, eliminamos esto. Y esto lo hacemos pues con mucho cuidado, con mucho cariño, poco a poco, sin prisa. Vale, aquí creamos un degradado, correcto. Aquí vamos a seguir eliminando toda esta parte, perfecto. Seguimos eliminando de por aquí. Voy a coger una muestra de por aquí para crear degradado en esta parte del brazo. O sea, aquí se trata de donde están las sombras, que se quede sombra, donde está la luz, que se quede luz, etcétera, etcétera, y crear degradado entre todas las partes para que, como digo, no se note luego pues ningún tipo de mancha. Vale, voy a bajar el tamaño del pincel un poco para meterme en esta zona pues un poco más de esta manera y crear pues este degradado, así, tal como lo estamos viendo, perfecto. Vale, aquí vamos pasando un poquito y de esta manera pues tenemos el degradado. Bien, voy a activar la capa. Fijaros, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues el brazo lo tenemos exactamente igual, pero la única diferencia es que ahora el tatuaje se nos ha quedado simplemente en modo textura y esto ya pues va a ser relativamente fácil de quitar porque toda la información de color ya la hemos eliminado a través de esta capa y ahora simplemente tenemos que eliminar toda la información de textura del tatuaje. ¿Cómo eliminamos la información de textura? Bueno, pues seleccionando la capa de textura, vamos a coger por ejemplo pues la herramienta parche, la misma que teníamos antes, y ahora por ejemplo, fijaros, yo hago una selección por aquí, simplemente nos tenemos que limitar a coger parte de la textura que
queremos clonar, digamos, en esta zona, por ejemplo, pues por aquí, y arreglar ciertos desperfectos que se nos puedan ir quedando, como puede ser, por ejemplo, pues este tipo de cositas. Perfecto. Aquí, por ejemplo, voy a coger esta zona y hacemos más de lo mismo, fijaros. De esta manera lo vamos a ir haciendo. Y otra cosa también interesante que podéis hacer, aparte de hacerlo de esta forma, de hecho voy a echar atrás y aquí voy a echar atrás también. A ver, vamos a ver un poco más atrás. Vale, por aquí, por ejemplo, otra opción que tenéis también, de hecho, a ver, voy a echar un poco más atrás, correcto. Otra opción que tenéis también para trabajar con esta capa es con el propio tampón de clonar. Aquí lo tenemos, por ejemplo, tampón de clonar. Simplemente teniendo seleccionada la capa de textura, que es con la que estamos trabajando, pues con el tampón de clonar cogeríamos muestra con la tecla Alt, por ejemplo, y aquí simplemente pasaríamos. Fijaros que de esta forma es bastante fácil de eliminar, pues, toda esta textura, o sea, toda esta textura, me refiero del tatuaje, y se mantiene pues la textura intacta también pues del brazo, porque lo que estamos haciendo es ni más ni menos que cogiendo pues toda la información por donde estamos pasando, lo estamos clonando absolutamente todo. Y esto luego simplemente lo podemos arreglar, o sea, en el caso de que se nos queden manchas, por ejemplo, por aquí, pues lo podemos arreglar a través de la capa de color. Por ejemplo, fijaros, aquí voy a continuar eliminando pues todo esto. Vale, continuamos eliminando pues toda esta información. Y fijaros que lo que digo, o sea, aquí por ejemplo esta parte, o sea, digamos que se está oscureciendo pues un poquito por las pasadas incluso que estamos dando, pues estamos cogiendo, digamos, muestra de otro sitio y estamos oscureciendo pues un poquito toda esta parte. Vale, pues aquí lo que haremos, por supuesto, es luego en la capa de color, que es esta que tenemos aquí abajo, la que creamos antes, pues vamos a crear ese degradado para que no se note esto. Entonces, por ejemplo, ahora fijaros, ahora hemos terminado, pero se nos han quedado, por supuesto, manchas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volvemos a esta capa, cogemos nuestro pincel normal, vamos a ponerlo incluso un poco más grande, y aquí sí que el flujo, por ejemplo, me lo voy a bajar al 2 para que pinte más suave y poder crear ese degradado perfectamente sin problema. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a coger, por ejemplo, voy a cogerme una vista un poco más alejada para ver bien los colores y los tonos, o sea, no los colores y los tonos, sino tener en cuenta, digamos, la luz para crear un degradado. Entonces, fijaros, aquí, por ejemplo, voy a coger una muestra de por aquí y la voy a empezar a añadir a esta parte. Aquí vamos a coger muestra de la luz y la empezamos a añadir a la sombra. Y se trata, lo que digo, de hecho, me lo voy a poner más bajito todavía al 1 para que el degradado sea más suave todavía y no se noten nunca los cortes. Aquí, por ejemplo, fijaros, vamos a coger muestra de por aquí, por ejemplo, y vamos a ir añadiéndola, vamos a ir pintando, digamos, pues con estas muestras para crear cada vez ese degradado y que no se nos noten estos cortes fuertes de manchas, digamos, que nos han salido, que teníamos en la fotografía a la hora de pues haber eliminado, digamos, el tatuaje. Aquí, por ejemplo, en esta parte del hombro tiene que haber luz, con lo cual pues añadimos un poquito de luz. Vale, fijaros que por aquí, por ejemplo, lo tenemos ya perfectamente. Entonces, vamos a ver la diferencia de cómo estaba y cómo ha quedado. Fijaros que antes teníamos, bueno, directamente teníamos esto. Al brazo, fijaros que no le hemos quitado luz, no le hemos quitado absolutamente nada, o sea, hemos recreado directamente la iluminación que tenía. Aquí tenemos incluso tres tipos de luces, una que tiene un poco más de brillo fuerte, otra con un tono un poco más medio y aquí esta parte que está en sombra. Y es lo que hemos recreado nosotros aquí, esto de brillo fuerte, esto con un poquito más de sombra media y esta pues con un poquito más de sombra más fuerte. Y de esta forma, fijaros que no es que haya sido sencillo realmente, porque sencillo no es, pero bueno, de esta forma yo creo que vais a poder eliminar prácticamente cualquier tatuaje simplemente, oye, pues trabajándolo un poquito de la manera adecuada. Y oye, pues para este tipo de cositas más pequeñas, pues ya habéis visto lo fácil que es, como eliminamos, por ejemplo, pues el del cuello y de esa forma pues podemos dejar partes que nos puedan gustar del tatuaje y eliminar otras partes que a lo mejor no nos resulten tan atractivas como puede ser, por ejemplo, pues la parte del brazo. Entonces, bueno, pues por supuesto, oye, si os ha gustado, espero que este vídeo os haya ayudado mucho. Acordaros que tenéis todos mis cursos disponibles si os gusta este contenido, si os gusta cómo enseño yo mi formación y mi forma de expresarme y aprendéis conmigo, tenéis todos mis cursos, por supuesto, disponibles en un enlace en la descripción
del vídeo, que simplemente podéis acceder a ello haciendo un clic tan fácilmente como eso y aprovechar, por supuesto, como siempre digo, los descuentos. Así que oye, suscribiros al canal, compartid este vídeo con vuestros compañeros, vuestros amigos, vuestras amigas y por supuesto darle un super like y suscribiros si aún no estáis suscritos. Chicos, chicas, espero que os haya gustado, que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.